Hermanos, estamos siguiendo nuestra serie de Corintios. Hoy llegamos a la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Nos toca avanzar en el capítulo 6. Recordamos que es Pablo el que está escribiendo esta epístola a los Corintios, una iglesia que Pablo mismo había fundado a través de la predicación del Evangelio. Él había estado 1 año y medio en la ciudad de Corinto predicando el Evangelio y había establecido con la gracia y el poder de Dios esta iglesia local en Corinto. Pero Pablo había tenido también una segunda visita a esta iglesia, a este grupo de hermanos a quienes él amaba y consideraba como hijos en la fe. Y esa segunda visita que había tenido el apóstol Pablo para con la iglesia fue muy difícil. Hubo una confrontación porque habían algunos que se habían introducido, estaban perturbando la fe de los creyentes e incluso estaban desacreditando el ministerio del apóstol Pablo. Por ende, habían divisiones en la iglesia, había desórdenes en la iglesia y había un grupo de hermanos que se había opuesto fuertemente a Pablo, probablemente encabezado por un caudillo de ellos que tuvo una fuerte confrontación. Entonces Pablo tiene que escribir una carta muy difícil para poder hablar y reprender y ordenar esa situación. Y esa carta fue acogida bien por la iglesia, aunque Pablo estaba preocupado. Pero cuando él recibe la información de cómo recibieron esa carta, entonces escribe esta, agradeciendo al Señor por esta buena respuesta de parte de los corintios. Entonces Pablo en esta carta abre su corazón. Uno de los temas principales de toda esta epístola es la defensa del ministerio de Pablo por culpa de estos ataques de aquellos que él en esta misma epístola va a decir que son falsos apóstoles, fraudulentos, que desacreditaban el ministerio del apóstol Pablo. Decían muchas cosas acerca del apóstol Pablo. Y llegamos al capítulo 5 la semana pasada, o la última vez que nuestro hermano Mariano estaba compartiendo, y Pablo llega a ese ministerio de la reconciliación, el ministerio del nuevo pacto. Y hoy en el capítulo 6 nos toca leer los primeros 13 versículos. En estos 13 versículos nosotros vamos a ver 3 temas. En primer lugar, los primeros 2 versículos, el apóstol nos va a exhortar como colaborador de Dios a no recibir la gracia de Dios en vano. El segundo tema que vamos a ver en estos versículos tiene que ver con el ejemplo de Pablo y sus colaboradores en el ministerio, de que esa gracia efectivamente no fue en vano, tanto en Pablo como en sus colaboradores. Eso corresponde a partir del versículo 3 hasta el versículo 10. Y en los últimos 3 versículos, el versículo 11 hasta el versículo 13, hay una exhortación también de Pablo a los corintios a que puedan cambiar su actitud para con Pablo, ¿sí? Porque tenían una actitud probablemente condicionada, negativa, condicionada por aquellos falsos apóstoles que estaban desacreditando el ministerio de Pablo. Entonces estos son los 3 temas que vamos a tocar en esta mañana. Vamos a leer primero de corrido los versículos, todos los versículos, y después con la ayuda del Señor vamos a ir repasando, ¿sí? Vamos a ir repasando los versículos. Vamos a partir del verso 1. Dice así: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces,
como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, como decíamos, la primera frase que nosotros encontramos acá del apóstol Pablo es: así pues nosotros. O sea, este así pues está conectado con lo que él venía diciendo en el capítulo 5, sobre todo en la parte final, acerca de aquel ministerio de reconciliación y del hecho que él y los colaboradores suyos eran como embajadores de Dios, como si Dios mismo exhortara por medio de ellos: reconciliaos con Dios. Él está hablando de que tanto Pablo como sus colaboradores eran ministros del nuevo pacto y eran emisarios de este Dios que quiere y tiene en su corazón el deseo de reconciliar al mundo consigo mismo, y es por eso que ha enviado a su Hijo Jesús. Así que él está conectándose a aquello que había hablado en el capítulo 5 acerca del ministerio del nuevo pacto, que es llamado el ministerio de la reconciliación. Por eso dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos. En el original no está la palabra suyos, sino simplemente como colaboradores. Pero según el contexto, nosotros nos vemos casi obligados a apreciar como buena aquellas traducciones que dicen colaboradores de Dios. Porque es Dios aquel que ha tomado la iniciativa para el ministerio del nuevo pacto. Es Dios que primeramente nos creó a su imagen y semejanza, con el deseo que nosotros pudiésemos tener una relación con Él. Y es el hombre, su criatura, que se rebeló a su voluntad, y al rebelarse a su voluntad pecó, y ese pecado creó una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios, como ama tanto a su criatura, uno de los salmistas en el capítulo 8 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que lo visites? Evidentemente, como decía Tozer, Dios está apasionadamente obsesionado por los hombres, por su creación. Nos ama de tal manera que no desistió de su plan original por el cual nos creó, y que el hombre arruinó por el pecado, y por ende envió a su Hijo Él, de su propia iniciativa, y esto Él lo había prometido antes de la fundación del mundo. Por ende, cuando nosotros somos invitados a esta causa de Dios, estamos colaborando en aquello que es la causa de Dios y que es el trabajo de Dios. Es Dios mismo el que envió a su Hijo, es Dios mismo el que envió su Espíritu para convencer de pecado, y es Dios mismo el que quiere que los hombres se salven, se reconcilien con Él y vuelvan a ese plan original. Tener a Dios como nuestra vida, expresar a Dios, tener esa relación íntima con Él. Amén. Así que Pablo dice: como colaboradores suyos. Ustedes recuerdan en la serie que nuestro hermano Gerson, traducido también por nuestro hermano Anselmo, nos había recordado uno de los pasajes en el Evangelio de Juan, cuando le preguntaron qué obras debemos hacer los judíos, y el Señor le dijo: hay una obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el Hijo. Por ende, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, cuando nosotros proclamamos la verdad, en realidad estamos colaborando con aquella que es la obra de Dios, que es que ellos, los hombres, crean en su Hijo para reconciliación con Él. Hermanos, esta no es solamente la experiencia del apóstol Pablo. Pablo no es el único colaborador de Dios, sino que la palabra de Dios nos muestra claramente que también nosotros, como iglesia, al haber sido redimidos, al haber sido rescatados y ser parte de su iglesia y de su cuerpo, también nosotros somos colaboradores de Dios. El apóstol Pedro decía que nosotros somos una nación santa,
y que Él nos ha adquirido para que anunciemos nosotros, la iglesia, los santos, los redimidos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos, a su luz admirable. Así que, hermanos, si somos colaboradores, esa es una es un gran regalo, es una gran gracia que Dios nos da, ¿verdad, hermanos? Imagínense, somos colaboradores del Dios único y verdadero que creó el universo y que está queriendo hoy que el mundo se reconcilie consigo mismo. ¿Cómo estamos actuando en nuestra colaboración? ¿Estamos siendo fieles como colaboradores o no estamos siendo fieles? Ahora Pablo exhorta en la segunda parte del primer verso, como colaboradores suyos, él dice: os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay algunos hermanos que piensan que Pablo, al decir aquí que no recibáis en vano, la gracia de Dios, Pablo se está refiriendo a aquellas personas que cuando se les predica el evangelio cierran su corazón y no reciben la gracia de Dios, no reciben a Jesucristo. Su palabra dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, y por ende se podría aplicar a aquellos de entre la humanidad que cuando escuchan el evangelio rechazan el evangelio y por ende reciben la gracia de Dios en vano. Pero otros, o la mayoría, creen que aquí Pablo no se está refiriendo a los no salvos, sino que se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo a los creyentes que ya han nacido de nuevo, que ya han abierto su corazón y han recibido al Señor, y por ende han recibido la gracia de Dios en sus corazones. Y ahora Pablo, como apóstol, como colaborador de Dios, exhorta a estos santos que ya tenían la gracia de Dios en ellos, a que no la recibiesen en vano. ¿Qué significa eso? Si lo aplicamos a los creyentes, podemos decir que es posible que, aunque somos salvos, esa gracia, cuando no es, digamos, potenciada, no es expresada, cuando somos creyentes infructíferos, cuando no nos ponemos diligentemente a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, entonces, aunque hayamos recibido la gracia, la hemos recibido en vano. Eso es lo que significa para los creyentes recibir la gracia de Dios en vano. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, una vida infructuosa es recibir esa gracia en vano. ¿Recuerdan la parábola de las 10 minas? El Señor Jesús cuenta esta parábola antes de, digamos, cumplir con su obra de salvación y de ascender a los cielos, y cuenta esta parábola donde habla de que un rey, antes de partir, da una mina a 10 de sus siervos, y después de mucho tiempo, a su regreso, él hace cuentas con cada uno de sus siervos. Uno pudo usufructuar, otro también, pero otro enterró ese talento, y lastimosamente el destino que le tocó a él no fue una recompensa, sino que fue atado de pies y manos y expulsado a las tinieblas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Tremenda advertencia del Señor. Así que, hermanos, como hijos de Dios, si ya hemos recibido la gracia, ahora la palabra de Dios esta mañana nos está exhortando a que no recibamos la gracia de Dios en vano. Es posible que, aunque hayamos sido salvos, es posible que, aunque hayamos recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones, ese espíritu hoy está apagado, impidiendo que nosotros podamos, digamos, expresarlo por culpa de nuestra negligencia, de nuestra dureza de corazón. Hay un pasaje, hermanos, en Hebreos capítulo 2, que quiero que me acompañen a leerlo, donde el autor a los Hebreos dice algo muy similar de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Después de describir en el capítulo 1 las grandezas del Hijo de Dios y ponerlo como superior a los profetas y a los ángeles, el autor a los Hebreos en el capítulo 2 dice así en estos primeros versículos. Miren lo que dice, hermanos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra
Este primer versículo, ¿qué significa? Que tenemos que poner más atención al Evangelio. Tenemos que poner más atención de forma diligente a aquello que se refiere a la enseñanza de Cristo. Eso es lo que está diciendo el autor. Verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, esa palabra dicha por medio de los ángeles se está refiriendo al antiguo pacto que Dios dio en el monte Sinaí a Moisés. La tradición judía decía que habían ángeles cuando Dios está dictando a Moisés para que escriba, Dios mismo con su dedo escribe los mandamientos. Y ese antiguo pacto es dado a su pueblo que salió de Egipto y ahora estaba siendo dirigido hacia la tierra prometida. Esa palabra, dicha firme por los ángeles, fue desobedecida por el pueblo de Israel. Y ellos recibieron una justa retribución por su desobediencia. Lo que está diciendo el autor es, si aquellos recibieron el antiguo pacto y desobedecieron y sufrieron las consecuencias, porque la Biblia dice que sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ahora dice en el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El texto es bastante claro, hermanos. Se está trayendo una comparación con aquello que hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento, desobedeciendo y desatendiendo a las palabras que Dios había dado a su pueblo, y recibieron una justa retribución, castigo, disciplina, como hijos, como pueblo. Y ahora el autor de los Hebreos dice, ¿y qué piensan? ¿Que nosotros vamos a escapar de la mano de Dios si descuidamos una salvación tan grande, que es más grande el nuevo pacto respecto al antiguo pacto? Y eso es lo que Pablo está diciendo en su segunda carta. Pablo está comparando el nuevo pacto al antiguo pacto como superior, como más glorioso. Por ende, hermanos, con más razón nosotros somos responsables ante Dios, ya que hoy tenemos el cumplimiento de las profecías en la persona de Jesucristo. Hoy tenemos el Espíritu. Con más razón somos responsables de no descuidar nuestra salvación. No para perder la salvación, no porque se pueda perder la salvación, sino lo que se puede perder es crecer en la vida cristiana, avanzar en la vida cristiana, madurar en conocimiento de la vida cristiana. A veces llevamos vidas de años donde no hemos crecido, no hemos avanzado. Y el mismo autor a los hebreos le dice a los hebreos, debiendo ustedes ser ya maestros después de tanto tiempo. Hermanos, a veces al examinarnos tenemos que reconocer que aquella gracia que hemos recibido de Dios ha sido en vano. Pero hoy eso puede terminar, ¿verdad? Basta con que la gracia de Dios sea en vano. Basta con momentos de montaña rusa siendo hijos de Dios. No, me acuerdo que cuando me convertí, y si me congregaba, oraba, estaba en la obra, ofrendaba y servía en la iglesia. Pero después pasó esto, pasó aquello, y por 2 años me apagué. Después volví por 6 meses, después me apagué. Y así estamos. Y a veces entramos en un tiempo donde no hay señales de vida. Y enterramos de vuelta los dones que el Señor nos dio. Pero el Señor nos exhorta esta mañana a que no recibamos la gracia de Dios en vano. Hermanos, es posible recibir la gracia de Dios, ser salvos, pasar de muerte a vida, pero que sea en vano. Un autor, el hermano Watchman Nee, decía en uno de sus libros que nosotros como hijos de Dios no tenemos la capacidad de hacerle hacer a Dios algo que Él no quiere. No. Pero sí tenemos la capacidad de no hacerle hacer a Dios algo que Él quiere. Amados hermanos, Dios quiere que todos sus hijos crezcamos a la estatura perfecta de Cristo. Dios quiere que esa gracia que hemos recibido del Espíritu pueda ser usufructuada por cada uno de nosotros. Y quiere que cada uno de nosotros seamos diligentes y responsables en vivir y en ocuparnos de esta gran salvación hasta que Él venga. Pero no sucede. No por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Dios quiere, como se decía esta mañana en la reunión, que todos los hombres sean salvos.
Pero no todos se salvan, no por culpa de Dios, sino por culpa de los hombres que no quieren ser salvos. Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, después de haber dicho que es Dios el que produce en el creyente tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, esa es la provisión, esa es la gracia. Pablo, después de haber dicho eso, en el verso 14 del capítulo 2 de Filipenses dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? La gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad. Haced. Verso 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El deseo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que los creyentes en la ciudad de Filipos fuesen diligentes en hacer aquello que el Espíritu Santo impulsa en ellos, y que sean colaboradores y que no puedan obstaculizar la obra del Espíritu Santo, para que sean irreprensibles, sin mancha, maduros, crecidos, con el carácter de Cristo formado en ellos para el día de Cristo. Por eso dice en el verso 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que para que Pablo pudiese no llegar a la conclusión de que he trabajado en vano para con los filipenses, eso dependía de la responsabilidad, de la fe, del actuar, del moverse de los filipenses, impulsados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que es posible recibir la gracia de Dios en vano para los creyentes. Por eso Pablo está exhortando como colaborador a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Podríamos dar muchos otros ejemplos, pero avancemos. En el verso 2 del pasaje que nos toca esta mañana, del capítulo 6 de la segunda a los Corintios, Pablo trae a colación un pasaje del Antiguo Testamento para hablar de que hoy es el tiempo, ahora es el momento aceptable, oportuno para la salvación. Y vamos a ver qué significa eso para nosotros creyentes. Ahí en el verso 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, este pasaje, cuando nosotros lo leemos en Isaías 49, se está refiriendo específicamente al Mesías. Isaías, más de 700 años antes de la venida de Cristo, está profetizando de la venida del Mesías, de la encarnación del Mesías, de la muerte del Mesías, pero también de la resurrección. Cuando habla ahí en día aceptable, cuando dice en día aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, los del Nuevo Testamento lo aplican al día de la resurrección del Señor. Y en ese texto, si nosotros vemos, el mismo Mesías está diciendo en un cierto momento, creo que es el verso 4, que en vano prácticamente estaba trabajando y estaba purificando su alma. Pero parece que Dios interrumpe al Mesías y le dice: no, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué es lo que tiene en mente Pablo al traer ese pasaje a los Corintios? Lo que tiene en mente Pablo, probablemente, si lo aplicamos a los no creyentes, es que nuestra salvación depende de una decisión que tomemos hoy, no mañana. Mañana puede ser tarde. Porque hoy es el día, ya en el cumplimiento del tiempo, donde Dios envió a su Hijo, y ahora el tiempo de la gracia está abierto hasta su segunda venida.
Recordemos que desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo hay un tiempo de oportunidad, y ese es el día de hoy. Es un día que se alarga hasta su segunda venida. Por ende, si hoy no tenés a Cristo, vení a Cristo, arrepentite, cree en Él, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Ya Cristo cumplió con lo necesario. Ahora, para los creyentes, hoy también es el día para que dejemos de desperdiciar y menospreciar la gracia de Dios que hemos recibido y empecemos a ser responsables y diligentes en nuestra vida cristiana, para que crezcamos, avancemos, nos consagremos y dejemos ya las cosas de niños. No puede ser que después de 20, 30 años, 10 años de creyentes somos iguales o peor. No puede ser. Ese no es el deseo de Dios. Eso entristece el Espíritu de Dios. Y el Señor nos está diciendo, hoy es el día. El autor a los Hebreos dice algo similar. Vayamos a Hebreos capítulo 3, para que se pueda entender que hoy es el día también de salvación para la iglesia. Hebreos capítulo 3, esta es una epístola que el autor escribe a ¿quiénes? A creyentes. Si ustedes ven en el verso 1, el autor dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahora en el verso 12 dice así, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que puede haber entre los hermanos un corazón malo de incredulidad siendo creyentes. Puede haber, ¿sí o no? ¿O no puede pasar? Puede pasar que pasamos momentos de incredulidad y nuestro corazón se endurece y nos enojamos con Dios. Le recriminamos a Dios, como si Dios tuviese que rendir cuentas a nosotros de lo que Él hace con nuestra vida. Como si Dios no fuese soberano y nosotros tuviésemos el derecho de recriminarle algo al Señor. Dice en el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Qué bueno que cada día podamos exhortarnos. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El autor está diciendo a los creyentes de procedencia judía que habían creído en el Señor que no se alejen del Dios vivo, que Dios había dado un camino nuevo y vivo que es Jesús y que no debían apartarse y que para eso debemos exhortarnos cada día mientras se dice hoy. Hermano, hermana, hoy es el día aceptable. Hoy y he aquí y ahora el día de salvación. Y aunque ya has pasado de muerte a vida, el hecho de que ya fuiste justificado no termina tu salvación. Ahí comienza tu salvación. El día en el cual hemos creído ha comenzado un proceso donde Dios está llevando adelante una salvación completa en nosotros. Somos justificados en nuestro espíritu por la fe en la persona de Jesús, pero ahora tenemos que ser salvos de nuestra alma misma y de nuestro carácter, y eso se llama santificación, hasta que seamos salvos en nuestro cuerpo, y eso se llama la glorificación. Estamos en un proceso de salvación. Hermano, por favor, hermana, por favor, basta de recibir la gracia de Dios en vano. Hoy es el día. Para aquel que no tiene a Cristo, hoy es el día de salvación. Y para aquel que tiene a Cristo, pero hasta hoy ha recibido la gracia de Dios en vano, hoy es el día donde nos levantamos y decimos, basta, voy a empezar a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Voy a empezar a levantarme las mangas y a no usar el pañuelo para enterrar y guardar mi talento, sino para secar el sudor de mi frente, porque es un trabajo esforzado el ser creyentes para servir en la gracia del Señor y capacitados por su Espíritu. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. No recibamos en vano la gracia de Dios. Avancemos en esta vida. Utilicemos los medios de gracia. Sirvamos y comprometámonos con la iglesia. Dejémonos de vivir vidas tibias, sin compromiso. Porque cuando venga el Señor,
cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Así dice su palabra. Y justamente Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que es necesario que todos comparezcamos para que cada uno de nosotros recibamos lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, somos demasiado malcriados. Esa es la verdad. Por poco y por nada nos ofendemos. Y es suficiente una chispita, un roce para que uno se aparte de la iglesia, de los hermanos, y deje de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Hermanos, acá hay que trabajar. Hay que servir al Señor con pasión. Hay que empezar a matar la carne y dejarnos de ser tibios, infructuosos. No damos gloria a Dios cuando no vivimos vidas que llevan fruto al Señor. Yo entiendo que a veces no es fácil, pero siempre hay una excusa. Siempre. Hoy es mi hijo, mañana es el trabajo, mañana es el anticristo y pasado mañana va a ser el gobierno. Pero no deben haber excusas, amados hermanos. Hoy es el día, y he aquí el día de salvación. En la segunda parte Pablo va a hablar, no vamos a ver por causa de tiempo todo, pero en la segunda parte, a partir del verso 3 hasta el verso 10, Pablo va a mostrar que la gracia de Dios no fue en vano en su vida. Y va a empezar a hablar una serie de cosas impresionantes. Ahora, hermanos, antes de leer estas cosas, yo les anticipo, Pablo tuvo un ministerio particular, tuvo un llamamiento particular. No todos tenemos el mismo llamamiento y el mismo ministerio, ni los mismos dones. Pero a todos se nos dio al menos un don, a todos se nos llamó a servir y a todos tenemos en común muchas de las cosas que vamos a ver aquí. Pero no debemos compararnos con Pablo. Amén. No debemos compararnos con ninguno de los hermanos, pero sí debemos utilizar aquello que Pablo dice para aplicarlo a nuestra realidad y a nuestra vida, y cada uno de nosotros examinándose. Dice Pablo ya lo había dicho en su primera carta a los Corintios, en el 1 Corintios 15:10. Miren lo que dice Pablo. Ya en su primera carta había dicho que la gracia de Dios no había sido en vano. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo que es por la gracia de Dios que él era apóstol, siervo de Dios, pero él dice, no fue en vano. Ahora, hermanos, ¿por qué no fue en vano según este versículo la gracia de Dios en Pablo? Porque dice él, he trabajado más que todos ellos. La responsabilidad de Pablo. Pablo trabajó más que todos los apóstoles del Señor y por eso tuvo un ministerio tan fructífero. Ahora él aclara, no yo, sino la gracia de Dios. O sea, debemos trabajar, pero por medio de la gracia de Dios que nos capacita, no en nuestras fuerzas humanas. A veces pensamos, cuando hablamos a los hermanos, que como está el riesgo de trabajar en la carne, entonces no, tranquilo, no te esfuerces, no sudes. Todo eso es, hermano, eso no es cierto. Todos los siervos de Dios a lo largo de la historia que fueron fructíferos en la obra eran hombres no perezosos, no vagos, no ociosos. Eran hombres responsables, ordenados, esforzados, trabajados. No existe crecimiento en la vida cristiana si no hay esfuerzo claro en la gracia. Pero ¿cómo es posible que dejemos de orar, que no podamos terminar un plan de lectura en un año, que no podamos terminar un discipulado de 2 semanas, que no podamos perseverar en la vida de iglesia por 20 años? No, lo que pasa es que me mudé y en esa ciudad, cuando fui, no había una iglesia que me gustaba y entonces pasé 6 años sin congregarme. No, hermanos, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Jesús cuando vino trabajó, se levantaba temprano, se iba a dormir tarde, comía poco, caminaba mucho y tenía mucha comunión con el Señor. Oraba, buscaba la presencia de Dios.
Así que Pablo ahora nos va a describir. Miren lo que dice Pablo en el verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo se esforzaba al máximo para no dar ocasión de tropiezo a nadie. Jesús dice que iban a venir tropiezos en el Evangelio, pero hay de los que por culpa de ellos vienen tropiezos. ¿Qué le sería mejor al que hace tropezar a uno de los niños del Señor? Que se le colgase una piedra de molino al cuello y fuese arrojado al mar. Imagínense una piedra de molino en el cuello, que uno va hasta abajo y se muere así. Es terrible esa muerte. Mejor es que te pase eso a que vos seas causa de tropiezo para los no creyentes o para los creyentes. Pablo había dicho en su primera carta al capítulo 10 que nosotros no debíamos ser tropiezo ni a los gentiles, ni a los judíos, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, no es solamente importante el mensaje, también el mensajero. No es solamente importante hablar la verdad, sino también vivir la verdad. No es solamente importante dar un lindo testimonio de boca para afuera, que es súper importante, sino dar un lindo testimonio de vida. Porque la gente nos observa y nos mira, y Pablo se esforzaba para que ninguno pudiese tropezar por culpa de él, por culpa de un mal testimonio. Eso no significa que vamos a ser perfectos y que nunca nos vamos a equivocar, pero sí significa que nos vamos a esforzar para que nadie pueda ser perjudicado por culpa de mi mal testimonio como creyente. Cuidado, porque cuando nosotros somos culpables de que otros sean afectados por nuestro mal testimonio, Dios mismo nos va a pedir cuenta. Pablo dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y acá, antes de hablar de 9 características de sufrimiento, Pablo dice en mucha paciencia. Esa era la paciencia de Cristo. Y Pablo va a describir 9 cosas que enfrentaba por culpa o por causa de ese ministerio que Dios le había encomendado. Todo ministro que es llamado por el Señor para servir al Señor debe saber, hermanos, prepárense, porque no va a ser fácil. Va a ser una vida de dificultades, de presiones, de agonías, de angustias. No es fácil el ministerio. No es fácil enfrentar situaciones si uno quiere vivir piadosamente. El mundo genera presión para con los creyentes, y aún en la misma iglesia, en la obra, se generan situaciones difíciles. Pero no es solo para Pablo, también para los creyentes. Cuando evangelizamos, debemos predicar un evangelio completo a las personas que se acercan a Cristo y decirles, mira, te convertiste, ahora entraste a un camino difícil. Eso es lo que decía Pablo. Pablo decía a los que se habían convertido, animándoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es un camino difícil, donde hay muchas tribulaciones. No les prometamos cosas que no son ciertas a las personas que estamos evangelizando, diciéndoles que con Cristo todo se va a resolver, porque no es cierto. Capaz se convierte y lo echan de su casa, pierde el trabajo, se muere su esposa. ¿Y después qué vamos a hacer? Cuando vengan a tocar la puerta y decir, vos me dijiste que todo era tranquilo con Cristo. No prediquemos un evangelio así. Mientras más predicamos el consejo de Dios, y como el apóstol Pedro, que decía, si el justo con dificultad se salva. Hermanos, el objetivo de Dios no es solamente salvarnos de la ira suya, sino salvarnos de nosotros mismos. Y es necesario que pasemos situaciones difíciles, porque es ahí que somos quebrantados y que la vida de Cristo empieza a formarse. No hay otro camino sino el camino de la cruz. Así que si querés un cristianismo light, con abundancia solamente y prosperidad, bueno, acá no te vamos a predicar eso. Busca otro lugar, rápido, no pierdas tiempo, busca otro lugar. Acá te vamos a predicar lo que dice la Biblia. Y la palabra nos muestra que este camino es un camino de dificultades. Y el ejemplo lo dan los apóstoles y nuestro amado Señor. ¿No dice Pedro que el Señor caminó y nos dejó huellas? ¿Para qué nos dejó huellas? Para seguir sus pisadas. Pero nosotros no queremos seguir. Nosotros queremos
Hechos capítulo 2, avivamiento, avivamiento, el Espíritu Santo derramándose en la iglesia y que haya avivamiento y estemos felices y la iglesia crezca, pero no queremos pasar por el Calvario. No nos gusta ese camino. Y ese es un camino necesario para que Cristo pueda glorificarse en nuestras vidas. Ahora Pablo describe 9 cosas. Miren lo que dice. En tribulaciones, en necesidades y en angustias. Pablo estaba lleno de tribulaciones, lleno de necesidades y de angustias. A veces era privado de muchas cosas, estaba angustiado por las situaciones de las iglesias y pasaba por muchas tribulaciones. Verso 5 dice, en azotes, en cárceles y en tumultos. Esto ya era algo que tenía que ver con su cuerpo. Pablo describe que muchas veces fue azotado. Muchas veces estuvo en varias cárceles por causa de Cristo. Ahora, Pablo no estuvo en la cárcel por ser un ladrón o un malhechor, sino por causa de Cristo. Iba a las cárceles. Y el Señor lo usaba en las cárceles. Y en tumultos. ¿Por qué tumultos? Porque Pablo y sus colaboradores predicando el evangelio verdadero. No el evangelio que hoy se predica, que es otro. El evangelio verdadero, cuando iba a una plaza a predicar el evangelio verdadero, no le tiraban rosas y no lo aplaudían. Si vos predicas el evangelio verdadero a alguien, o se ofende, o se va triste a su casa, o se va perdonado y redimido y con la paz de Cristo en su corazón. ¿Para qué predicar el evangelio verdadero? Arrepentimiento y fe, abandonar una vida de pecado, de idolatría. ¿Sí? Amén. Por eso él, cuando predicaba, se generaban tumultos. El más conocido es aquel que se sucedió en la ciudad de Éfeso, pero hubieron otros tumultos. ¿Sí? Dice también en trabajos, en desvelos y en ayunos. Pablo, cuando se necesitaba, trabajaba con sus manos para sostenerse a sí y a sus colaboradores, pero en otras realidades no trabajaba con sus manos y recibía el sustento. Acá con los corintios él decidió no recibir, porque eso podía ser causa de tropiezo para los creyentes que estaban siendo influenciados por los judaizantes. En trabajos, en desvelos, hermanos, ¿recuerdan en Troas cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio y estaba enseñando a la iglesia? Dice que predicó hasta la medianoche. Imagínense, comenzó la reunión a las 6, 7 de la tarde y Pablo empezó a hablar 1 hora, 2 horas. Hermano, a veces nosotros pasan 20 minutos y ya el estómago empieza y empezamos a mirar y media hora, híjole, media hora. Y Pablo habló hasta la medianoche. ¿Saben qué pasó, hermanos? Un joven se quedó dormido en la ventana, puede pasar, se cayó, se murió, lo levantaron muerto. Pablo bajó, se puso encima de este joven, entró el calor y resucitó al joven. ¿Saben qué hizo Pablo? Volvió a subir, partió el pan y siguió hablando hasta el alba. Hasta el amanecer siguió hablando. Y los hermanos escuchando. Hermanos, esas cosas para nosotros nos parecen, no, eso es solo en el libro de los Hechos. Pero a veces, por causa de la obra, del discipulado, por causa de discipular a nuestros hijos, por causa de ir a visitar a un hermano, uno no duerme. Y pasa toda la noche tratando de solucionar situaciones con su esposa, con sus hijos, el discipulado, la predicación. A veces uno no duerme por causa de la obra. ¿Y cuál es el problema? No pasa nada, estamos tratando con cosas eternas. No, hermano, yo ya tengo sueño, tengo que ir a dormir porque mañana voy a tener sueños y ahora no me voy a dormir. En desvelos y en ayunos. Probablemente estos ayunos o eran voluntarios o también eran debido al hecho de que no se podía comer porque no había comida. Más adelante en el capítulo 11 Pablo dice en hambre, en sed y en ayunos. Entonces es probable que Pablo haya pasado hambre. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo fue llevado a Roma en una embarcación? Pablo a un cierto momento se levanta y dice, hoy es el 14º día que no coméis nada. 2 semanas sin comer. Yo no sé si los hermanos ayunan, pero es algo muy bueno ayunar. Y cuando uno ayuna, el estómago y el cuerpo empieza a pedir. En los momentos donde uno acostumbra a comer, el estómago empieza y uno tiene quieto ahí. No se va a comer. Hoy estamos orando, meditando, llenándonos del Señor.
Ahora, yo me imagino 14 días así. 14 días sin comer. Por eso, cuando somos hijos de Dios, el Señor nos llama a que estemos dispuestos. Y es bueno poder estar entrenados. Hermanos, si no estás ayunando, empezá a probar esta disciplina. Es una disciplina del Nuevo Testamento. Probá. Comenzá con mediodía. Comenzá con desayuno. Y después empezá a extenderlo en la medida que el Señor te dé esa luz y esa gracia. Es algo saludable. Es algo saludable. Aún para que tu cuerpo no te domine. Amén. Pablo hablaba de eso en ayunos. Y ahora dice 9 cosas que son características de un cristiano en medio de esa situación. Miren cómo vivía Pablo en medio de esta situación. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea que en medio de estas pruebas terribles, Pablo expresaba el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo era posible que Pablo pudiese expresar el fruto del Espíritu? La clave está ahí, en el Espíritu Santo. Pablo dependía del Espíritu y el carácter de Cristo, la pureza de Cristo, la bondad de Cristo era una experiencia en él. Él predicaba la palabra de verdad, él hablaba el evangelio puro y él tenía en su derecha la espada de la palabra y en su izquierda tenía el escudo de la fe. Él peleaba la buena batalla y él vivía en medio de dificultades expresando estas características del creyente. Qué ejemplo, ¿verdad? No fue en vano la gracia de Dios en la vida de Pablo. Ahora él, a partir del verso 8, va a hablar de otras 9 cosas que son paradojas en la vida del creyente. Recordemos que Pablo decía en esta misma carta que el tesoro que es Cristo lo tenemos en vaso de barro. Por ende, la vida cristiana es Cristo en nosotros que somos de barro. Él es el tesoro, pero en vasos de barro. Y ahora Pablo dice a partir del 8, por honra y por deshonra. Algunos lo honraban, pero algunos lo deshonraban. Por mala fama y por buena fama. Algunos hablaban mal de él y tenía mala fama, pero los que lo conocían de verdad tenía buena fama. Dice, como engañadores pero veraces. Algunos decían que Pablo predicaba el evangelio mintiendo para sacar provecho de las ovejas. Pero en realidad Pablo dice somos veraces. Más adelante dice como desconocidos pero bien conocidos. Desconocidos porque los judaizantes, grandes apóstoles con cartas de recomendación de la iglesia en Jerusalén, menospreciaban a los que no eran conocidos. A veces uno desprecia a las iglesias pequeñas, a los grupos pequeños. Cuidado, no se desprecia. ¿Por qué? Porque aunque sean desconocidos para el mundo, son conocidos para Dios, si hacen la voluntad del Señor. Pablo era conocido por Dios, Pablo era conocido por los creyentes a quienes él mismo había llevado a Cristo. ¿Y saben por quién también era conocido Pablo? En Hechos, capítulo creo que es 19 o 20, habían unos hijos de Sheba, un tal Sheba, que querían echar demonios. Y fueron a una casa y entraron y le hablaron a un demonio y le dijeron, te conjuro en el nombre de ese Jesús que predica Pablo, sal de ahí. ¿Saben lo que respondió el demonio? Conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Salió ese demonio y los dejó desnudos. Eran 7. Imagínense la potencia que tenía ese demonio. Pablo era conocido por el mundo de las tinieblas. Pablo era un personaje incómodo para Satanás y los demonios. Hay consejos, ¿sabían? Entre los demonios. ¿Será que somos conocidos? ¿Será que somos incómodos para el reino de las tinieblas? Cuando hablaban de Pablo, los demonios decían, no, ese hay que atacarlo, ese hay que impedir que venga a esta ciudad para que sigamos engañando a la gente, porque este predica el evangelio con poder y Dios lo sustenta y lo bendice. ¿Será que somos conocidos o será que ni le hacemos ni fu ni fa al diablo? Ojalá seamos conocidos, bien conocidos por Satanás, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
tenemos que ir a derribar esas puertas y arrebatar esas almas que están destinadas al fuego eterno por medio de la predicación poderosa del Evangelio. Si te subís a un micro, si te subís a un bol, si estás en tu escuela, si estás en tu familia, habla de Cristo y pedile al Señor que te dé poder para que esas almas se salven y sean arrebatadas del fuego. Vas a tener tu recompensa. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Amén. Así que, hermanos, esta mañana, sí, levantemos nuestra mirada y digamos, ya no la gracia de Dios en vano en mi vida. Amén. Veamos el ejemplo del apóstol. Dice ahí en el verso 9, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí vivimos, como castigados mas no muertos. Algunos pensaban que ya se estaban por morir y que ya no tenían fuerza, y de vuelta el Espíritu los vivificaba y seguían de ciudad en ciudad, hermanos. Y Pablo decía a los filipenses, estoy estrecho entre dos cosas, o me muero o me quedo. Si me muero, ¿qué decía Pablo? Voy a estar triste. No, muchísimo mejor, porque ya me voy con el Señor. Pero si no me muero y estoy en vida, es para el bien de ustedes. Gloria a Dios por los siervos, que el Señor los deja más años para nuestra edificación. Amén. Verso 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Hermanos, a veces parece que los siervos del Señor están siendo entristecidos por calumnias, situaciones en la iglesia, en la obra, con los hijos, presiones. Pero hay un gozo interno que los acompaña siempre, que es el gozo del Espíritu. Amén. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo dice, eran considerados como pobres, porque no tenían nada, lo dice después. Hermano, no tenían nada, pero enriquecían a muchos. Por medio de las riquezas de Cristo, y al proclamar esas verdades, traían riqueza a las personas. Hay una riqueza que es eterna, que es perdurable y que no tiene nada que ver con las riquezas de este mundo. Por eso, cuando se predica el Evangelio diciendo que las riquezas de este mundo están incluidas en el paquete, es mentira, no le crean, están mintiendo. Falso. Si llegan las bendiciones, gloria a Dios, aleluya, y las usamos para el reino, amén. Pero si no llegan, gloria a Dios, aleluya, porque somos ricos en Dios. Y Pablo, ¿qué dice? Como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Sabían, hermanos, que nosotros poseemos todo? Solo que no nos damos cuenta nomás. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre, y debajo de nuestros pies están todas las cosas. Solo que estamos en ese proceso de entender eso. Poseemos todo, hermano. El reino que se viene, ¿de quién es? ¿De quién es el reino que se viene? Dentro de poco tiempo viene el Señor. ¿Y con quién va a reinar el Señor? Con la iglesia. Por eso Pablo le decía a estos corintios, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, todo es vuestro. Todo es para la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es cualquier cosa la iglesia. Ahora Pablo termina, hermanos. Termina en los versos 11 al 13. Y Pablo ahora, después de haber hablado de su ejemplo, él va a decirles a estos hermanos que tenían que cambiar su actitud para con Pablo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Hermanos, Pablo había demostrado que su boca se había abierto y su corazón también, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es un hebraísmo. Nuestra boca se abrió y nuestro corazón también. Pablo había abierto no solo su boca, sino su corazón. El corazón de Pablo estaba tan abierto que incluía a todos los corintios para abrazarlos y para recibirlos como sus hijos espirituales y educarlos, aunque era criticado. El corazón de Pablo era grande, de par en par se abrió. Amén. Ahora él les recrimina y le dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Sin embargo, no era correspondido ese amor, ese aprecio que Pablo tenía para con los corintios, no era correspondido. Los corintios, algunos estaban cerrando su corazón para con Pablo, y Pablo ahora se escribe, cambien de actitud, porque yo los amo de verdad y he pagado el precio y lo he demostrado.
Ahora, hermanos, así como Dios exhortaba a través de Pablo y los creyentes, reconciliaos con Dios, asimismo aquí es Dios el que está inspirando a Pablo, porque Dios quiere ser correspondido en su amor para con nosotros. A veces cuando cerramos nuestro corazón para con los siervos de Dios, en realidad estamos cerrando nuestro corazón para con Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijo el Señor a Samuel cuando el pueblo le pidió un rey? Queremos un rey. Samuel se enojó. Y el Señor le dijo a Samuel: tranquilo, no te preocupes, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey, estaba desechando ¿a quién? A Dios. Así que aquí, cuando los corintios estaban desechando a Pablo, estaban desechando ¿a quién? A Dios. Cuando estaban cerrando su corazón para con Pablo, estaban cerrando su corazón para con Dios. Hermanos, Dios sufre cuando le cerramos el corazón. No es indiferente. Él sufre, se duele, se contrista cuando alguien le cierra el corazón. Y así como Pablo demostró su corazón abierto para con los corintios, ¿dónde y cómo Dios el Padre demostró su corazón ensanchado para con nosotros? La respuesta siempre es habiéndonos dado a su Hijo Jesús. En esa cruz, el Dios y Padre abre su corazón para incluirnos en su corazón a través de su Hijo. Él tuvo la demostración más grande de amor para con nosotros, y el corazón de Dios es tan grande que puede incluir a todos los que quieran arrepentirse y venir a Él por medio de su Hijo. Recuerden que cuando Jesús murió, ese velo se partió de arriba a abajo, y ese velo mostraba la separación del lugar santísimo del lugar santo, y el lugar santísimo estaba cubierto por ese velo. O sea, en el lugar santísimo estaba el corazón de Dios. Y cuando nosotros vemos que Jesús muere y el velo se parte de arriba a abajo, no de abajo arriba, de arriba para abajo, es ese corazón de Dios que está rasgando su vestidura, está rasgando su corazón, está sintiendo el dolor por causa de que su Hijo está muriendo una muerte injusta, y su ira se está derramando sobre Él, y al mismo tiempo nos está abriendo espacio para que entremos. No puede haber un corazón que se abra sin que haya dolor. No puede haber un corazón que se abra sin que haya sufrimiento. Por eso debemos negarnos a nosotros y abrir nuestro corazón, sentir dolor en nuestra carne, en nuestro viejo hombre, y abrir nuestro corazón para con Dios. Hermanos, muchos de nosotros le hemos cerrado el corazón a Dios por años. ¿Saben cómo lo sé? Porque se lo hemos cerrado a los hermanos. Que el Señor nos ayude a que podamos corresponder a ese amor que Dios tuvo para con nosotros de la misma manera, y que podamos abrir de par en par nuestro corazón para con Dios. Si esta mañana estás acá entre nosotros y todavía no has experimentado el amor de Cristo, hoy es el día de salvación. Vení a Cristo, arrepentite ahí en tu lugar, cree en el Señor, pedí perdón por tus pecados, porque mañana puede ser tarde. Y esta mañana, amados hermanos, que el Señor nos impulse a que podamos decidir definitivamente, desde hoy hasta que Él nos llame o hasta que vuelva, a no recibir la gracia de Dios en vano. Que podamos trabajar fortalecidos por medio de su Espíritu para la edificación de la iglesia, siendo colaboradores útiles a la causa del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú nos recuerdas cuán importante es que podamos, Señor, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Gracias por ese ejemplo que tú nos has dejado, tú mismo primeramente, y también tus apóstoles. Y ayúdanos, Señor, a estar dispuestos en esta mañana con un corazón agradecido por esa gran salvación que has efectuado en favor nuestro, para una vez más consagrar nuestras vidas a ti.
y vivir de tal manera que cuando tú vengas, Señor, nos sea concedida una entrada amplia y generosa en el reino de tu Hijo amado Jesús. Guárdanos, Señor, de no ser irreprensibles y sin mancha para ese día. Ayúdanos a santificarnos, a ser responsables en tomar nuestra responsabilidad y en buscar ese tiempo contigo y en servir a la iglesia, en predicar el evangelio al mundo para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.